Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 39 ordinaria, celebrada el lunes 13 de abril del año en curso. A su consideración, señoras ministras, señores ministros, el acta. Votación económica se aprueba. Aprobada. Continúe, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo directo en revisión 1250/2012, promovido en contra de la sentencia dictada el 13 de octubre de 2011 por el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Tenía pendiente el uso de la palabra el señor ministro Silva Mesa, por favor, si es tan amable. Al contrario, señor presidente, muchísimas gracias. Señoras y señores ministros, voy a fijar mi posición en relación con este interesantísimo y bien confeccionado proyecto del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que ya ha sido también por mis compañeros, algunos de ellos, muy reconocido. Yo no me quedo atrás, realmente ha sido un esfuerzo, un trabajo muy importante. Voy a leer también una nota que concreta esta posición, también por la importancia del tema y para que no queden pues más desilvanadas las cosas en esta exposición. Hablo de la mía, desde luego. La propuesta sometida a nuestra consideración establece como tema medular a analizar la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, llegando a un resultado afirmativo, esto es, que la medida cautelar conocida como arraigo sí es constitucional, para lo cual parte del criterio establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 20-2003, pero sostiene que su aplicación al caso concreto no podría llevar a la misma conclusión a que se llegó en aquella ocasión, puesto que el marco constitucional es diferente a partir de la reforma de 2008 que introdujo el sistema procesal penal acusatorio. El proyecto estima, voy, si me lo permiten, hacer una breve referencia a la situación para efecto de situarlo en el contexto nuevamente el día de hoy. El proyecto estima que el artículo fue emitido de conformidad con la habilitación legislativa establecida en la Constitución para la existencia del arraigo, para lo cual se basa en la diversa acción de inconstitucionalidad 29-2012, de la que desprende dos cuestiones. Por un lado, una habilitación legislativa exclusiva de la Federación para regular el arraigo penal de acuerdo al artículo 16 constitucional solo para los casos de delincuencia organizada, y por otro, de acuerdo con el artículo 11º transitorio de la Reforma Constitucional de 2008, desprende una habilitación legislativa al Congreso de la Unión respecto del arraigo para delitos graves. Por lo que, de la comparación que realiza entre el 11º transitorio y el artículo 133 bis, concluye que respeta el perímetro constitucional establecido por el régimen constitucional transitorio, pues reproduce los límites establecidos al legislador. Posteriormente, la consulta razona que, dado que el artículo en estudio regula una restricción constitucional a un derecho humano, el análisis deberá referirse a ese respecto, concluyendo que este es compatible con el cuerpo legal de los derechos humanos, para lo cual formula una interpretación conforme a través de la cual ordena que, además de los requisitos en él establecidos, debe entenderse que exige el estándar de motivación a que se refiere en el proyecto. Finalmente, propone revocar la sentencia recurrida para que el tribunal colegiado, de acuerdo con el estándar propuesto, evalúe la regularidad del acto de aplicación del arraigo penal en contra del quejoso. Aquí reitero lo oportuno que debe ser reconocer este esfuerzo que se realiza en el proyecto, donde llega un desarrollo que ya lo señalaba el señor ministro Arturo Saldívar, muchos de nosotros compartimos respecto de las decisiones que hemos venido tomando y sobre todo lo resuelto en la controversia constitucional que alojó la tesis del 293, como nosotros la conocemos. En esa interpretación y como resultado de esa participación, pues este desarrollo que se da, nosotros lo hubiéramos podido, quienes estuvimos de acuerdo en la interpretación de las restricciones a derechos fundamentales,
restricciones constitucionales expresas, en la forma en la que se advierte y que el proyecto, desde mi perspectiva, aprovecha la oportunidad para darle el desdoblamiento precisamente a ese criterio y establecer algunas consideraciones que desde luego sí se comparten. Sin embargo, podríamos decir que, previo a la reforma de 2008, la Constitución no prevía la figura del arraigo, razón por la cual, cuando esta Suprema Corte se pronunció a su respecto en la acción de inconstitucionalidad que señalábamos, la 20 de 2003, concluyó que la legislación local que la preveía era inválida, dado que al ser la libertad la regla general, sus excepciones debían estar en la norma fundamental y al no estarlo, su previsión en el texto legal de Chihuahua en ese entonces era inconstitucional. A partir de 2008, con las reformas a la Constitución que introducen el sistema procesal penal acusatorio, se facultó al Congreso de la Unión para regular el arraigo, pero limitándolo a los delitos de delincuencia organizada. Esto es lo que se ha venido a identificar como la constitucionalización del arraigo. No obstante tal limitación, el artículo 11º transitorio de la misma reforma permitió para la vacatio legis del sistema penal acusatorio el arraigo, pero ya no solo para los delitos de delincuencia organizada, sino que lo extendió a los delitos graves. En este sentido, la propuesta únicamente analiza el aspecto competencial formal del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, concluyendo que mientras entra en vigor el sistema acusatorio a nivel federal, el Congreso de la Unión puede regular el arraigo para hacerlo disponible para los jueces en el ámbito de los delitos graves. En el párrafo 140, la foja 41 del proyecto, así se establece. Sin embargo, yo difiero de esta consideración. Y el argumento que voy a dar se puede inscribir definitivamente en el primer planteamiento que hace el ministro Cosío respecto de la estructura que se da al proyecto, pensando que debió de haberse atacado a partir del análisis de la función de los artículos transitorios de una reforma constitucional y en el caso concreto para ver hasta dónde, así lo voy a decir, le alcanza al transitorio establecer una atribución o una competencia para la legislación de una restricción constitucional a un derecho fundamental. Desde mi punto de vista, y así lo abordamos también nosotros, aunque incluyendo otra perspectiva, el análisis en principio del 11º transitorio. En la acción 29/2012, la conclusión a la que se llegó fue que, abro comillas, puede entenderse que el transitorio permita una mayor extensión de la facultad de emisión de órdenes de arraigo por razón de materia, pero nunca por razón de competencia, cierro las comillas, concluyendo en esa acción, abro comillas, no es posible concebir la idea de que el transitorio 11º contenga una permisión o habilitación para que las autoridades estatales legislen sobre el arraigo, competencia local, ¿de acuerdo? Es decir, solo se analizó la competencia de las autoridades locales para legislar y emitir órdenes de arraigo, pero no existe un pronunciamiento en el que se sostenga que de ese transitorio puede obtenerse la facultad del Congreso de la Unión para legislar el arraigo respecto de delitos graves. Así, en todo caso, del transitorio 11º solo se advierte la facultad de aplicar la medida, mas no de legislarla. Si leemos con detenimiento el texto expreso del contenido de este artículo transitorio, así lo habremos encontrar. Por otro lado, si se estima, como lo hace el proyecto, que el artículo 11º transitorio contiene la facultad de legislar en materia de arraigo respecto de delitos graves, de ahí desprenderla, habría que analizar en primer lugar la regularidad constitucional de la norma de tránsito, que desborda el texto constitucional mismo, en específico el artículo 16, es decir, que excede el núcleo duro del derecho a la libertad establecido en tal precepto, lo que no se llevó a cabo en la diversa acción 29/2012 ni en el presente caso. A este respecto, es criterio de esta Corte que las disposiciones transitorias solamente tienen como objeto establecer la forma en la que ha de transitarse o pasarse de un régimen abrogado o derogado a otro, reformado o vigente, pero no creo que en un precepto de naturaleza temporal y cuyo fin solo es el de facilitar el paso de un sistema a otro, sea posible modificar la esencia de la Constitución, en el caso, la esencia del derecho a la libertad. Por lo tanto,
si los artículos 16 y 73, fracción 21, inciso B, solo autorizan al Congreso a afectar el derecho a la libertad a través del arraigo, para los casos de delincuencia organizada, el artículo 11º transitorio de tal reforma que amplía tal afectación contraviene francamente tal disposición por excederla, y desde esa perspectiva la disposición transitoria y por ende el artículo 133 bis son inconstitucionales. Aquí no quiero revivir las discusiones que hemos tenido en este tribunal respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad más bien de los artículos transitorios. Lo hemos hecho de reformas constitucionales, no solamente de reformas legales. La primera sala tiene también, vamos a decir, una amplia experiencia en este tipo de resoluciones donde así lo ha determinado. Es posible hacerlo, sí es posible hacerlo. Esto, desde nuestro punto de vista, es para nosotros suficiente para considerar inconstitucional el desbordamiento que hace a partir de que no autoriza a legislar y ampliar ya la disposición pura y dura del 16 constitucional en el caso del arraigo penal en tratándose de delincuencia organizada. En segundo lugar, si lo vemos desde la otra perspectiva, el artículo 133 bis es francamente inconvencional. En efecto, aunque comparto el tratamiento del proyecto, ya lo he dicho, en el tema de las restricciones constitucionales, conforme a la tesis 293 de este alto tribunal, no comparto el resultado final a que se llega en la propuesta, ya que desde mi perspectiva, y así han sido mis votos en este sentido, cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, no debe entenderse como absoluta, pues así como ningún derecho humano es absoluto, sus restricciones tampoco deben serlo. De ahí que ante una restricción expresa, el juzgador deberá acudir a lo que indica la norma constitucional, sí, especialmente y en primer lugar al parámetro de regularidad constitucional contenido en el artículo 1 y al esquema interpretativo que establece, con base en lo cual deberá realizar caso por caso el ejercicio de ponderación entre derechos, siempre a la luz del principio pro persona. En este sentido, el artículo 133 bis no cumple con los requisitos exigidos convencionalmente para imponer un límite válido al derecho a la libertad personal, como son idoneidad, necesidad, proporcionalidad en estricto sentido, razonabilidad, presunción de inocencia, excepcionalidad, notificación al interesado y que esté sujeta a oficiosa revisión judicial. No abundo en ello, hago, si me lo permite, hacer míos las consideraciones del ministro Arturo Saldívar al analizar la inconvencionalidad de esta disposición. Sin que sea posible convalidar una medida que a todas luces es violatoria de derechos humanos a través de la interpretación conforme, pues la finalidad de esta técnica de interpretación no es subsanar los vicios que esta medida tiene por sí misma. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de este alto tribunal, la interpretación conforme de una norma procede cuando la propia norma admita dos o más interpretaciones, es decir, que de su texto se pueda derivar la interpretación, lo que no sucede con el artículo 33 bis, puesto que por la forma en que se encuentra redactado es imposible extraer el respeto a los límites que me he referido anteriormente. Además, al tratarse de la materia penal y de la restricción a un derecho, tal vez no podría completarse el texto a través de la interpretación conforme propuesta, dado que estamos ante una privación de la libertad que, si bien no impuesta como sanción penal, lo cierto es que al incidir en dicho derecho, sus supuestos deben ser perfectamente claros y determinados, tanto para el operador jurídico como para el justiciable, para que en el caso de que el juez no acate los supuestos necesarios, esté en posibilidad de combatirlo. Todo esto me lleva a la consideración de que el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales resulta inconstitucional por exceder del límite material impuesto al Estado para afectar la libertad personal con la figura del arraigo, referido a la delincuencia organizada y establecido en los artículos 16 y 73, fracción 21, inciso B, constitucionales, pero también es inconvencional en tanto viola el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos criterios interpretativos que la Corte Interamericana ha sostenido a su respecto, mismos que, de acuerdo al criterio de esta Suprema Corte, forman parte de dicho Tratado Internacional de Derechos Humanos. Finalmente, debo insistir en mi ya reiterado criterio al arraigo penal
hoy constitucionalizado, en el sentido de que la inclusión en la Constitución del método consistente en primero detener para después investigar propicia que las autoridades conciban a dicho arraigo penal como una especial medida cautelar que propicia y permite sobreponerse en términos absolutos, 1, al contenido esencial de los derechos fundamentales, 2, a la libertad personal, 3, a la presunción de inocencia, 4, al debido proceso, 5, a la tutela judicial efectiva, propiciando con ello arbitrariedad y autoritarismo, contrarios al Estado democrático constitucional de derecho que diseña nuestra Constitución. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Con su venia, voy a expresar también mi opinión al respecto. Yo coincido, digamos, sustancialmente con los argumentos que dieron el ministro Franco y la ministra Luna en relación con las restricciones constitucionales. No lo veo, como ya se ha tratado en este pleno, como una cuestión de jerarquías de la norma una sobre otra, desde el momento en que acordamos o se consideró que se trataba de un sistema integrado por las normas constitucionales y complementado por las normas convencionales. Desde ese punto de vista, no creo que las restricciones constitucionales se alcen como una cuestión jerárquica sobre las convencionales, sino como las restricciones del sistema mismo. Todo el sistema tiene a su vez unas restricciones que están en el texto de la Constitución y por lo tanto son las restricciones del sistema y que lo involucran globalmente. De esta manera no se hace ni que las restricciones ahora se eleven como jerárquicamente superiores a las convenciones, ni mucho menos que la convención tuviera un carácter jerárquico menor frente al sistema de protección de derechos humanos global, entendidas las dos normas que lo componen, tanto la constitucional como la convencional. Desde ese punto de vista, yo entiendo que las restricciones constitucionales, como lo acordamos en el precedente, son aplicables a este sistema y por lo tanto son válidas y deben respetarse. Entre paréntesis, yo también comento, como lo hizo el ministro Pardo en su intervención, que no es que a uno le satisfaga o le parezca a lo mejor este tipo de restricciones a la libertad, pero están establecidas en la norma suprema de este país, que es la que a su vez permite la existencia de las convenciones y la celebración de los tratados internacionales en todas las materias. Estos son criterios que yo ya he reiterado en anteriores ocasiones, en otros asuntos que se han tocado estos temas. Desde ese punto de vista, yo podría convenir en que la restricción que se establece pudiera ser, como lo propone el proyecto, constitucional y para mí, como les explicaba, no solo constitucional, sino acorde al sistema integral de protección de derechos humanos. Sin embargo, considero que desde mi óptica el análisis de constitucionalidad del artículo combatido tendría que atravesar, como ya lo apuntaba el señor ministro Silva, por la comprobación de la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de arraigo tratándose de delitos graves. Tal visión me viene dada en función de lo que se trató en el precedente a que se alude en el proyecto, el relativo a la acción de inconstitucionalidad 29/2012, donde, entre otras cosas, se determinó que el artículo 11º transitorio de la reforma constitucional en materia penal, de 18 de junio de 2008, no habilitaba a los congresos locales a legislar sobre la figura del arraigo con posterioridad a esa fecha. Ya desde entonces me pronunciaba yo de que no habilitaba a los congresos locales, pero tampoco al Congreso Federal. Bajo esta dimensión, trasladado al caso que nos ocupa, me parece que la inconstitucionalidad del artículo impugnado deriva del hecho de que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de arraigo tratándose de delitos graves. En todo caso, lo tendría solo en el caso de los delitos de delincuencia organizada, pero no de delitos graves. A mi juicio, el contenido de los artículos 16, párrafo octavo, 73, fracción 21ª, inciso B, constitucionales, no dejan lugar a dudas que la intención de la configuración del arraigo a nivel constitucional fue,
además de lo evidente, la de racionalizar y justificar su previsión en casos excepcionales, como se trata de la delincuencia organizada. En ese sentido, y además solo regulada por la competencia de la Federación. En ese sentido, según puede desprenderse del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Origen relativo a la reforma del 18 de junio de 2008, la causa que propició la integración del arraigo a nivel constitucional como medida de restricción excepcional fue la consideración de que el tema de la delincuencia organizada era complejo por el daño que causa a la sociedad, y en esa lógica se propuso un régimen especial para su legislación a través del cual se permitiría la aplicación de esta medida siempre que se cumplieran las medidas y condiciones previstas al efecto. Y aquí quiero señalar que sí tiene además esta medida un control judicial, porque el Ministerio Público tiene que solicitárselo al juez que vigilará el cumplimiento de la medida. Así, con estas exposiciones de la Cámara de Origen, se consideró que con la inclusión de esta figura se ampliaba el espectro de medidas encaminadas a contrarrestar el impacto de la delincuencia organizada en la percepción de la inseguridad pública, y se pensó que sería de suma utilidad cuando se aplicara a sujetos que vivían en la clandestinidad o residían fuera del lugar de la investigación, sobre todo cuando pertenecían a complejas estructuras delictivas que podían burlar fácilmente los controles de movimiento migratorio o que en libertad obstaculizarían la labor de la autoridad y contra la que no podría obtenerse aún la orden de aprehensión por lo complejo de la investigación. En consecuencia, se decidió incorporar el arraigo exclusivamente para los casos de investigaciones y procesos relacionados con delitos de delincuencia organizada. De acuerdo con esta premisa, considero que el contenido del artículo 11º transitorio no podría configurarse como una cláusula de habilitación de competencia a nivel local ni a nivel federal, pues carecería de sentido que paralelamente a la restricción excepcional señalada, arraigo en delincuencia organizada, se pretendiera abrir para el legislador local o federal la competencia para regular cierto modelo de arraigo respecto de ciertos ilícitos, como serían los delitos graves. A mi parecer, en consecuencia, dicho dispositivo debe entenderse constreñido como una especie de autorización limitativa y progresivamente reducida a aquellos supuestos de configuración que previamente y bajo esos términos y condiciones estuvieran regulados en las legislaturas locales y federales. Únicamente el arraigo para los delitos graves que estuvieran previamente establecidos, no que se habilitara al Congreso para legislar posteriormente, de tal modo que se mantendría una especie de estatus legislativo en el que ya existiera el arraigo y le permite el 11º transitorio solicitar la medida que ya existiera en la ley para poderla hacer realidad y ejecutable. Por ello, no considero que haya en este caso una facultad habilitante de esta norma para que legisle ni el legislador local, como ya se dijo, ni el federal, sino simplemente la aplicación de una medida preexistente que podía aplicarse al arraigo en delitos que no fueran de delincuencia organizada, porque ahora la norma constitucional solo lo autoriza respecto de la norma de los delitos de delincuencia organizada. Así, bajo esa lógica, el artículo impugnado que regula el arraigo tratándose de delitos graves, reformado mediante decreto publicado el 23 de enero de 2009, resulta inconstitucional toda vez que la figura del arraigo en el caso de delitos graves, conforme a la interpretación del artículo 11º transitorio de la reforma constitucional en materia penal, tenía que aplicarse en los términos en los que estaba regulada esa figura, es decir, el legislador federal no podía realizar ninguna modificación al respecto, pues se insiste, no había o no es una cláusula habilitante el 11º transitorio y por lo tanto el Congreso carece de competencia para ello. Como ya dije, la disposición transitoria no puede ser entendida como una cláusula habilitante que permita al legislador, ni federal ni local, regular el arraigo domiciliario por delitos graves, pues por disposición transitoria
es solo reconocer que esa figura que ya estuviera existente al momento en que se llevó a cabo la reforma constitucional, podía subsistir hasta que se consolidara el sistema procesal acusatorio, con el cual además era incompatible. De ahí que dicha norma transitoria no configura ni un espacio de competencia, ni local ni federal, ni un nuevo modelo o tipo de arraigo en la materia o hipótesis alguno, sino que más bien revela la intención de mantener la regulación preexistente en los regímenes penales correspondientes, y solo en los casos en que estos prevaleciera esa condición, o sea, el arraigo domiciliario tratándose de delitos graves, y solo hasta en tanto se consolidara el sistema penal acusatorio. Por esas razones, no obstante que considero que el arraigo para los delitos de delincuencia organizada pudiera justificarse como una restricción constitucional válida desde el punto de vista del sistema de protección de derechos humanos integrado por la Convención como por la Constitución, pudiera resultar válido. En este caso, considero que el precepto impugnado es inconstitucional por falta de competencia del Congreso que le expidió, ya que no tenía facultad alguna para legislar después de la reforma constitucional del 2008 de respecto del arraigo en el caso de delitos graves. En ese sentido, yo votaré por la inconstitucionalidad de la norma desde este punto de vista. Y agrego que respecto del acervo probatorio, ya en un asunto anterior voté en el sentido de que considero que sí, el acervo probatorio puede estar afectado inclusive de invalidez por el hecho de que se haya obtenido durante el tiempo del arraigo, cosa que habría que analizar en el caso por caso, en el caso concreto, para poder saber si realmente el arraigo afectó la obtención de ese acervo probatorio. En este sentido será mi voto, señoras y señores ministros. Si no hay más participaciones, señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. He escuchado con mucha atención las muy nutridas y excelentes participaciones de mis compañeros en este tribunal pleno, tanto ayer como el día de hoy. Y me gustaría fijar simplemente cuál sería mi propuesta y cómo recojo algunos de los comentarios y de las observaciones que he venido escuchando. Primero, el proyecto parte, me parece, de tres premisas fundamentales, sin las cuales es difícil entender la lógica del proyecto. Primero, la interpretación conforme o la naturaleza de la interpretación conforme. Yo soy un convencido que formando parte de un tribunal constitucional donde los miembros del tribunal no son elegidos de manera democrática, se le debe de otorgar cierta deferencia al órgano democrático, es decir, al legislador. En ese sentido, al abordar un problema de constitucionalidad, me veo obligado siempre a recurrir al instrumento de la interpretación conforme antes de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y con esa premisa abordé la problemática del día de hoy. Segundo, a mí me parece que el argumento de si el 11º transitorio es una cláusula habilitante o no, un argumento muy interesante. Sin embargo, encuentro una jurisprudencia que rechaza esa postura, la jurisprudencia que leí hace unos días, P/J 32/2014, establece claramente, por el contrario, ese transitorio posibilita una mayor extensión de la facultad de emisión de órdenes de arraigo por razón de la materia, pero nunca por razón de la competencia. En ese sentido, me baso en la jurisprudencia para superar, digamos, el problema de competencia, que debo decir, me parece un problema muy importante. Sin embargo, dado que este tribunal pleno ya se pronunció y existe una jurisprudencia, pues yo respetaría la jurisprudencia en ese sentido. La tercera premisa a la cual parte el proyecto es la metodología del 293.
Es decir, la metodología del 293 no necesariamente nos va a llevar a declarar la inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, es una metodología que me parece muy completa y que busca un principio, yo diría, digamos, novedoso. Es la concretación de un consenso traslapado. ¿Por qué un consenso traslapado? Porque habiendo diferentes consideraciones, llegando a un mismo resolutivo, la metodología permite construir para llegar a un acuerdo. En ese sentido, me parece que radica la virtud de la tesis 293. Ahora, de lo que he escuchado, yo con mucho gusto aceptaría fortalecer la parte en el proyecto donde se habla de que se está haciendo una interpretación supletoria. La supletoriedad en materia penal, como es de todos conocidos, es una herramienta obligada por un juez constitucional, sobre todo en este caso. En ese sentido, lo menciono que lo que se está haciendo es una aplicación supletoria de la norma, pero con mucho gusto acepto la sugerencia del ministro Pardo de abundar en esa parte. Segundo, el ministro Fernando Franco sugirió hacer un análisis independiente de la convencionalidad, es decir, partiendo de la Constitución y viendo si a partir de la Constitución se pudiera llegar a un test de proporcionalidad. En ese sentido, yo con mucho gusto aceptaría ese punto como un argumento adicional, no suprimiendo el análisis de convencionalidad, que a mí me parece que es fiel al 293, pero reconozco que el ministro Fernando Franco se apartó de esa parte al votar del 293 y yo no tendría ningún inconveniente en establecer ese estudio. Me parece al analizar el voto del ministro Fernando Franco que hay varias jurisprudencias que de cierta manera facilitan ese estudio. Por ejemplo, arraigo en materia penal, amparo directo contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión dictadas antes del 3 de abril de 2013, el cómputo del plazo de 8 años para promoverlo a partir de esta fecha no viola el derecho humano de acceso efectivo a la justicia. Esta es una jurisprudencia del Pleno y dice: para determinar la constitucionalidad de la medida adoptada por el legislador al emitir la nueva ley de amparo relativa al establecimiento del plazo de 8 años para promover demanda de amparo directo contra sentencias condenatorias que impugnan pena de prisión dictadas antes del 3 de abril de 2013, en la medida en que implica una restricción al derecho de acceso efectivo a la justicia, debe realizarse un test de proporcionalidad en la que se dilucide si aquella persigue un fin constitucionalmente válido y si además dicha medida resulta necesaria y proporcional. El segundo, derecho a voto. Se suspende el derecho dictado en el auto de formal prisión o de vinculación a proceso solo cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad. También es jurisprudencia del Pleno. Por su parte, el principio de presunción de inocencia y derecho a votar constituyen derechos fundamentales cuya evolución y desarrollo constitucional llevan a atemperar la citada restricción constitucional. Tercero, también jurisprudencia de este Pleno. Gobernador de un Estado, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fija las condiciones para que una persona pueda postularse para este cargo, debe analizarse sistemáticamente con el diverso 35 fracción 2 del mismo ordenamiento fundamental. En tanto, este último establece el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los cargos de elección popular. Y en la parte medular dice: lo cual armoniza con diversas normas internacionales, tales como el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indican que las restricciones a los derechos fundamentales, entre ellos los derechos políticos, en este caso sería el arraigo, no deben ser discriminatorios y deben atender a cuestiones de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual se optará por elegir las que restrinjan de menor medida el derecho protegido y guardar la proporcionalidad con el propósito perseguido. Me parece que todas estas jurisprudencias son aplicables a este caso, es decir, estamos ante una restricción constitucional
y la tenemos que leer de la manera que menos vulnere los demás derechos humanos que contiene la Constitución, desde mi punto de vista, la Constitución y los tratados. Esos son los cambios que yo haría al proyecto. Yo pediría que se votara el proyecto en sus términos, de eliminar la tercera parte, como lo sugirió el ministro Medina Mora. Me llevaría a mí a votar en contra. Me llevaría a mí a votar en contra por varias razones. Primero, porque me parece que hay jurisprudencias de este Pleno que apoyan la necesidad de un estudio de proporcionalidad. Segundo, porque si no existe la herramienta de la interpretación conforme al analizar una norma secundaria, contenga o no contenga una restricción expresa a la Constitución, no podría yo salvar la convencionalidad y no podría yo proteger la norma de una arbitrariedad en su aplicación. Si el proyecto resultara estar en la minoría, yo con mucho gusto me haría cargo del engrose conforme a lo que disponga la mayoría. Me parece que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por lo menos votos, quizá 8 votos, por revocar la sentencia para que el juez de distrito, bien como mi proyecto lo propone, analice si se cumplieron con los lineamientos constitucionales y en dado caso, si no se cumplieron con los lineamientos constitucionales, ver qué pruebas se deben de eliminar de manera directa e inmediata. Están relacionadas de manera directa e inmediata con el arraigo, desde mi perspectiva, mal otorgado, o ese sería la minoría. La mayoría estaría por revocar la sentencia para que el colegiado entre al estudio directamente, por ser inconvencional la norma, de las pruebas que están inmediata y directamente relacionados con el arraigo, que en dado caso se consideraría inconstitucional. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Creo que lo que nos propone el ministro Gutiérrez es muy interesante. El proyecto, como viene hoy, viene planteando un efecto bajo ciertas condiciones. Pero ¿qué sucedería, como si es esperable, que el proyecto tuviera una mayoría en contra y por diversas razones estaríamos considerando que el precepto 133 efectivamente es inválido? Creo que del resultado de la votación que él está anticipando, lo que se generaría es pues evidentemente un efecto, y usted en su última intervención, a pesar de que llega por otro camino a la invalidez del 133 bis, también lo señalaba, y esta me parece que sería la condición de decir, efectivamente, vamos a suponer que esta es la votación, es inconstitucional el 133 por distintas razones. ¿Qué sucede con este juicio de amparo? Creo que habría que regresarlo al tribunal para que hiciera la consideración de qué elementos probatorios sí pueden ser tomados en cuenta y qué elementos probatorios no pueden ser tomados en cuenta para efecto del caso concreto de que se está tratando, toda vez que algunas de esas pruebas, no os digo cuáles, ni cuántas, ni me estoy pronunciando al respecto, fueron o pudieron haber sido consideradas por la parte del arraigo. Entonces creo que es lo que está adelantando el ministro Gutiérrez. Yo simplemente, por razón de orden, creo que vale la pena primero votar, ver cuál es el resultado de la votación, y si la suma fuera como él lo plantea, pues entonces sí planteamos también nosotros el tema de los efectos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. La propia complejidad del tema nos lleva hoy a situarnos en la complejidad de la votación. Recojo por las expresiones que cada uno de nosotros ha tenido en la discusión del mismo, que se ha expresado una mayoría por la constitucionalidad del precepto. Esto me lleva a entender que quienes así lo consideran piensan que puede o no tener una repercusión. Se han expresado opiniones en cuanto a que la constitucionalidad se marca precisamente por tratarse de una restricción, lo cual supone la no necesidad de hacer un examen de convencionalidad. Algunos otros hemos reconocido la constitucionalidad del precepto, no solo porque es el reflejo de una restricción de la propia norma suprema, sino porque adicionalmente
pasa por un ejercicio de razonabilidad y, en ese entendido, acota de manera muy clara el contenido de esta disposición constitucional. Sin embargo, la diferencia radica en el siguiente punto. Quienes en esta mayoría han expresado la constitucionalidad o se adhieren al tema específico de considerar que sería suficiente como para negar el amparo bajo la perspectiva de que es constitucional con esa interpretación, frente a los que piensan que a pesar de ser constitucional, esta interpretación genera la necesaria reflexión, en este caso de un tema de legalidad, hecha por el tribunal colegiado que conoció de este asunto inicialmente. Esta práctica no es irregular, ni siquiera es inusual, con bastante más frecuencia que la que se puede recordar. Este tribunal o sus salas han estudiado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto y si arriban a la constitucionalidad por vía de la interpretación conforme, han revocado la sentencia del tribunal colegiado para efecto de que se encargue de estudiarla con esta nueva interpretación. Por eso insisto en que esto no es extraño. Ahora, la vinculación de este asunto con la acción de inconstitucionalidad 29 de 2012, como lo referí inicialmente, es más que evidente. ¿Y por qué lo es? Quiero recordar a ustedes que allá se examinó la facultad local para el establecimiento del arraigo a propósito de una reforma que hizo el Congreso del Estado de Aguascalientes. Por 8 votos se declaró la invalidez de esa disposición, en la medida en que se hizo un contraste muy preciso respecto de las facultades constitucionales que la disposición normativa transitoria le entregaba al Congreso de la Unión y le entregaba a las legislaturas de los estados, para concluir este tribunal pleno de que éstas solo correspondían a la federación, no a los estados. Pero el contraste implicó necesariamente el compromiso de la expresión de que esto le corresponde al Congreso. Entiendo muy claramente la posición expresada por el ministro Aguilar, y en ese sentido es precisamente el que expresó su voto concurrente en aquella decisión, que fue de 8 votos, repito. Y el voto concurrente precisamente radicaba en esta dificultad competencial, en donde salvaba opinión respecto de lo que se hacía o de las reflexiones que se alcanzaban allí. Sin embargo, el efecto en esa ocasión alcanzó 7 votos y era precisamente el que cada operador jurídico que correspondiera hiciera un análisis específico de cómo incidía ese amparo en cada caso concreto. Recuerden que esta es una sentencia que es combatida en amparo directo y que los efectos del arraigo pueden tener alguna consecuencia en las pruebas obtenidas. Por 7 votos de este tribunal pleno se le dio ese efecto en aquella acción de inconstitucionalidad y se dijo, en todos aquellos casos en donde hubiere comenzado con un arraigo, corresponderá a cada juez revisar qué tanto cada prueba que sirve de fundamento a la sentencia se vio afectada. Por eso la vinculación de uno con otro me parece evidente. Solo como un interés de apoyar una decisión bastante más llevadera. Creo que si aquí todos nos hemos pronunciado respecto del tema principal, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto, debemos expresar eso antes. ¿Qué efectos puede tener? Dije, para una mayoría que ya expresó sobre la constitucionalidad, el efecto puede ser revoco y estudia. Para otros es simplemente declaro la constitucionalidad y no más. Me parece que aquí hay un espacio diferenciado para iniciar votando eso no constitucional. Y una vez declarado constitucional, ¿qué efectos tiene? Tiene el efecto de revocar, que analice. No tiene el efecto de revocar, simplemente confirma la sentencia como viene sobre la base de que el artículo es constitucional. Hemos empleado 4 sesiones para discutir si es o no constitucional el precepto y, como insisto, una mayoría ha determinado que lo es. Creo, a reserva de lo que mejor piense este tribunal, que por ahí deberíamos comenzar la votación. Es o no constitucional y a partir de ello decidir si los efectos de esta constitucionalidad vía interpretativa producen o no revocar la sentencia del tribunal. Es una sugerencia. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro.
Yo solo quiero hacer dos observaciones, una en relación con mi argumentación respecto de la competencia. Si bien es cierto que en la jurisprudencia 32 de 2014 se dice que las legislaturas estatales no podían legislar al amparo del artículo 11º transitorio, también en la propia tesis se señala que eso solo lo puede hacer el legislador federal tratándose de delincuencia organizada. De ahí mi argumento de que no se puede legislar tratándose del arraigo en materia que en todo caso le corresponde al Congreso de la Unión, pero solo para la delincuencia organizada. Ese es mi argumento, que no es distinto o se separa de la jurisprudencia 32-2014, desde luego, donde se analizó en ese caso particular la competencia local para legislar. Y se dijo, digamos como parte de la argumentación, que lo podía hacer el Congreso Federal tratándose de delincuencia organizada, y por eso hablaba de la materia y no necesariamente de la competencia. Por otro lado, veo que hay muy distintas contabilidades respecto de los votos que se pueden generar en respecto al tema de la constitucionalidad, así es que lo mejor es aclararlo y tomar la votación al respecto. Señor secretario, respecto de la constitucionalidad de la norma, por los argumentos que fueren, tome la votación. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Es constitucional si solo si se puede hacer un análisis de interpretación conforme, lo cual en el siguiente punto me llevaría a un efecto que revocaría la sentencia para que el colegiado analizara si los lineamientos de este tribunal son cumplidos. Creo que es inconstitucional por ser directamente contraria a los derechos humanos contenidos sobre todo en la Convención Americana, por fuente convencional. Señora ministra Luna Ramos. Es constitucional porque representa una limitación o una restricción establecida en la propia Constitución, que constituye una excepción a lo determinado por los artículos 19 y 20 constitucionales. Y para mí es innecesario el análisis de inconvencionalidad, y si así fuera necesario analizarlo, estaría más con la postura del señor ministro Eduardo Medina Mora. Señor ministro Franco González Salas. Es constitucional, y para no en este momento desviar la discusión, yo me tendré que pronunciar en los efectos para establecer por qué considero que es constitucional lisa y llanamente en primera instancia. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Es inconstitucional por las razones que expresé el día de ayer. Señor ministro Pardo Rebolledo. Por las razones que expresé, para mí es constitucional el artículo 133 bis impugnado. No estoy de acuerdo con el análisis de convencionalidad que se hace en el proyecto, porque para mí resulta innecesario, y en consecuencia mi postura sería que, aunque por distintas razones, se confirme la sentencia del tribunal colegiado y no devolverlo ya para ningún otro efecto práctico. Señor ministro Silva Mesa. Inconstitucional por las razones expresadas. Señor ministro Medina Mora. Es constitucional, y en ese sentido tampoco estoy de acuerdo con que sea necesario pasar al estudio de convencionalidad. Señor Sánchez Cordero. Es inconstitucional por las razones que ya había yo expresado. Señor ministro Pérez de Allá. Es constitucional el precepto. Señor ministro Aguilar Morales. Considero que si bien el arraigo está en la Constitución, solo se puede hacer en materia de delincuencia organizada, y no como lo hizo el Congreso de la Unión para delitos graves, cuando está partiendo de una cláusula habilitante que no está el 11º transitorio. Y desde este punto de vista considero que es inconstitucional. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, con la precisión del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en el sentido de que es constitucional si solo si se basa en la interpretación conforme que propone en el proyecto, y la precisión de los señores ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Medina Mora, en el sentido de que es innecesario el estudio de convencionalidad. Sí, y anuncio yo voto concurrente. Señor secretario, tome nota. Señor ministro Cosío. Voto particular, señor presidente. Muchas gracias. Perdón, yo voto particular. Sí. Sí. Anuncio voto particular, señor presidente. Gracias.
En los mismos términos, anuncio Voto particular. Presidente, voto particular. Tome nota, señor secretario. ¿Alguna otra observación? Yo todavía no sé si voy a hacer voto particular o concurrente, señor presidente. Muy bien. Me reservo a concluir el asunto. Pero la determinación de que la norma es constitucional, pues entiendo que ya no requiere que se devuelva al tribunal colegiado para el estudio del valor probatorio del acervo. A ver, señor ministro Gutiérrez, por favor. Yo por eso anuncié que mi voto estaba condicionado a que se hiciera una interpretación conforme y el efecto fuera devolverlo para que se analizara. Si no, yo cambiaría el sentido de mi voto en contra. Fue precisamente por lo cual lo condicioné. Pero, con todo respeto, entonces la postura de su proyecto sería que es constitucional partiendo de que se trata de una interpretación conforme. Y para devolver, con el efecto de devolver a el colegiado para que analice si se cumplieron con los lineamientos. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. No, desde luego que el ejercicio del voto es exclusivo del señor ministro ponente y él podrá decidir cómo va a votar. Lo que pasa es que lo que nosotros votamos son los resolutivos en los que determinamos si es constitucional o convencional o si es inconstitucional o inconvencional, que es lo que se acaba de votar. Y obtuvo una votación mayoritaria en el sentido de es constitucional o convencional. ¿Por qué razones? Eso es lo que integrará el engrose del asunto. Ahora, ¿cómo se integra el engrose del asunto? Con los argumentos mayoritarios. Y entiendo que los argumentos mayoritarios son del señor ministro Medina Mora, del señor ministro Mario Pardo, del señor ministro Fernando Franco y míos, con que basta con la determinación de inconstitucionalidad y que ya no es necesario el análisis de constitucionalidad y que no es necesario el análisis de convencionalidad. Entonces, los argumentos que se plantean de interpretación conforme y de convencionalidad que hace el proyecto quedan en minoría. Entonces eso quedaría con el sentido, pero como un voto concurrente del ponente, no como el argumento toral del proyecto, porque según los votos mayoritarios no se está sosteniendo. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Estamos ante un amparo directo. El acto reclamado, lo que se está impugnando es una sentencia. Lo que estamos analizando es si la sentencia cumple con los parámetros de constitucionalidad. En ese sentido, me parece que si el argumento es de una interpretación conforme como la sostengo yo, entonces me hubiera llevado a votar en contra, que fue lo que dije cuando emití el voto. Voto a favor de la constitucionalidad si solo si hay una interpretación conforme. Si no hay esa interpretación conforme, yo no logro salvar la constitucionalidad del precepto. A mí me parece que se debe de revocar la sentencia para que analice si se cumplieron con los lineamientos. En caso de no cumplirse con los lineamientos, entonces sí entrar a lo que me parece que es la mayoría. La mayoría de los ministros de este pleno están por revocar esa sentencia, que es lo que está impugnado. Hay por lo menos 7 votos, hay 4 votos por confirmar la sentencia. Yo en ese sentido, con todo respeto, me parece que no logra la constitucionalidad de la norma. A ver, señor ministro, pero lo que estamos estudiando por la que es la materia de la revisión en amparo directo es la constitucionalidad de la norma. Y respecto de la constitucionalidad de la norma, la votación resultó que una mayoría de 6 votos consideró que era constitucional. Es cierto, el acto reclamado en el amparo directo es una sentencia, pero lo argumentado o lo recurrido en la revisión de amparo directo es la constitucionalidad de la norma. Y respecto de la constitucionalidad de la norma, por lo menos coincidieron 6 ministros, por las razones que fueran, diciendo que es constitucionalidad, que es constitucional. Usted señala con toda claridad, y por supuesto que es su derecho decirlo, que esa constitucionalidad se sostiene si se interpreta la norma de manera convencional, que son las razones que usted expresa, pero finalmente el voto que se expresó es que lo considera constitucional desde el punto de vista de esa interpretación. Ahora, si la norma se considera constitucional,
pues entonces ya no hay ningún efecto que darle a la sentencia, porque de una manera o de otra se confirma la sentencia respecto del único punto que es la constitucionalidad de la norma. ¿Cuál es el camino argumentativo al que se llegó ahí? Pues es variado, desde luego, como también es variado de quienes consideramos que es inconstitucional, pero las dos posturas que se votaron fueron constitucional o inconstitucional. Desde ese punto de vista, yo considero, como quizás sugiere la ministra Luna, que en todo caso sería su argumentación como voto concurrente o como argumentación genérica, que esta es una cuestión de interpretación conforme para considerarlo constitucional, pero lo considera constitucional. ¿Por qué? Porque usted hace, entiendo, para sí mismo una argumentación conforme que llega a concluir la constitucionalidad de la norma. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, nada más mencionar, como bien lo dice el señor ministro ponente, es un amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión tiene dos posibilidades: el análisis de legalidad y el análisis de constitucionalidad. El análisis de legalidad, podemos decir, se llevó a cabo por el tribunal colegiado. ¿Y qué es lo que abrió la procedencia del recurso de revisión ante nosotros? Exclusivamente el análisis de constitucionalidad o convencionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Se abrió esa posibilidad, ¿por qué? Porque el tribunal colegiado no lo analizó. Entonces, analizamos nosotros la constitucionalidad del artículo y entiendo que hay una votación mayoritaria, aunque por razones distintas, en el sentido de que es constitucional. Entonces, ¿es constitucional? Bueno, pues simple y sencillamente se determina la constitucionalidad del artículo y ya no entiendo para qué tendría que regresarse al tribunal colegiado para otro análisis. Pero bueno, si quieren eso, podría ser votación en un momento dado de la parte que estuvo mayoritariamente por la constitucionalidad, porque los que estuvieron por la inconstitucionalidad, pues evidentemente no entran dentro de la posibilidad de darle un efecto, porque es negativa. Estamos diciendo que es constitucional el artículo. Ahora, en cuanto a la argumentación mayoritaria es el problema de constitucionalidad. Yo entiendo que no lo comparte el señor ministro ponente, lo cual es muy respetable y muy entendible. Lo que pasa es que ya aquí en el engrose lo que tiene que sustentar el argumento toral es la constitucionalidad. Es la constitucionalidad y los otros argumentos que sustentan también la constitucionalidad del precepto pueden quedar como voto concurrente o como un mayor abundamiento, si es que lo prefieren. Yo me apartaría de esa parte del proyecto. A mí no me importa si se queda, pero como el argumento toral, porque mayoritariamente estamos por la determinación de constitucionalidad. Gracias, señor. Gracias, señora ministra. Otra postura podría ser que tomáramos la votación respecto del planteamiento del proyecto, como lo plantea el señor ministro Gutiérrez, y entonces pudiera encontrarse una votación sobre la aceptación del proyecto planteado, no respecto de la constitucionalidad propiamente, sino de la propuesta del proyecto. De tal manera que si tomáramos la votación ahí, veríamos cuál es el sentido o la suerte, por decirlo de algún modo, del proyecto que nos propone el señor ministro Gutiérrez. Perdón, el ministro Pérez de allá me había pedido la palabra, señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. En abono de lo que aquí se ha dicho, insisto, no es extraño en la decisión del amparo directo en revisión que ante el planteamiento de constitucionalidad y la interpretación que respecto de ello hace el Tribunal Supremo, provoque una incidencia en la sentencia del Tribunal Colegiado. Y es que el Tribunal Colegiado participa de una serie de razonamientos iniciales que se pueden ver profundamente modificados con la interpretación a la que arriba el órgano terminal en materia de constitucionalidad. Y por esa razón, los resolutivos dicen revoca y devuelve para que el asunto sea revisado por el Tribunal Colegiado con la nueva óptica trazada por la sentencia del superior. En esa medida, me parece que pudiéramos estar en ese escenario. Ahora,
hemos venido construyendo esto sobre la base de decisiones en donde quien queda en minoría luego participa en la siguiente, porque si no, no hay viabilidad en la decisión. Ya hoy está agotado un primer punto. El que sigue es qué produce esta interpretación de la disposición legal. Creo, como bien lo apuntó la señora ministra Luna Ramos, que esto puede ser motivo de una votación de este Tribunal Pleno. Difiero sobre que esta solo se reduzca a la mayoría. No creo que esta circunstancia sea limitativa, pues hemos venido utilizando este método. Se vio un primer punto relativo a lo que se denominó procedencia o improcedencia. Se votó, una vez resuelto por una mayoría, todos regresaron al estudio del siguiente punto. Este está agotado, todos podemos regresar al siguiente punto. Evidentemente, si yo hubiera considerado que esta disposición es inconstitucional, y pienso que de alguna manera, si no total, pero es un paliativo, lo que se argumenta de convencionalidad, o por lo menos este examen de racionalidad, me sentiría confortado de que, aunque sea por eso, se revisara, y eso me llevaría a votar en cierto sentido. Creo yo que ya hoy tenemos una etapa terminada, pasamos a la siguiente que involucra a todos. Ahora, solo quiero insistir, no es infrecuente que esta interpretación motiva en ciertas ocasiones a que el asunto tenga que ser revisado con esta nueva óptica, porque de no ser así, de nada habría servido decidir algo cuando el inicio ya está definido con bases diferentes. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Efectivamente, 5 de nosotros consideramos por diversas razones que el precepto es inconstitucional. No entro a eso. 6 señores ministros consideraron que esto es inconstitucional, constitucional. Pero lo que me parece que está planteando el ministro Gutiérrez es un problema distinto y creo que no tiene que ver con la parte argumentativa del proyecto. Él, al final de cuentas, dice: yo considero que este precepto es constitucional si y solo si se interpreta de esta forma. Lo que me parece que hay que diferenciar es entre lo que tenemos aquí como parte considerativa y la parte resolutiva. ¿Por qué? Porque en la parte resolutiva el ministro Gutiérrez nos propone en su proyecto, y entiendo que lo está sosteniendo, lo siguiente: en la materia de la revisión competencia de esta Suprema Corte se revoca la sentencia recurrida. Segundo, se devuelven los autos al segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa para los efectos precisados en la última parte del último considerado de esta sentencia. Sí, lo que está planteando el ministro Gutiérrez no es que sea inconstitucional, que sea constitucional así absolutamente, sino está diciendo es constitucional, pero por los ejercicios de razonabilidad, abrevio, él dijo muchas más cosas, pero por los ejercicios de razonabilidad que yo determino, es necesario que el tribunal colegiado haga cosas. Entonces, creo que aquí es donde está generándose la diferencia y me parece que estamos mezclando dos momentos diferenciados. De que el precepto ha sido votado por nosotros mayoritariamente por su constitucionalidad, eso creo que no cabe duda. Que aún siendo votada la constitucionalidad por una mayoría de 6, hay que ver ahora el problema de los efectos, porque ahí me parece que el ministro Gutiérrez, independientemente que haya llegado a la condición de constitucionalidad, está más cerca en los efectos de quienes estamos por la inconstitucionalidad. Él está en una posición intermedia, no está diciendo el precepto es constitucionalidad así de manera pura y dura, él está diciendo es constitucional y hay que hacer cosas para determinar si se dieron o no se dieron estos elementos. Y en el otro lado estamos diciendo los que, como es inconstitucional, hay que regresar al colegiado. Pero insisto, creo que esto es una diferencia importante en el sentido, no hemos votado la parte resolutiva, estamos votando la parte considerativa, no hemos votado los efectos y no hemos pasado a lo resolutivo. Entonces creo que tiene usted razón, señor presidente, en el sentido de que sí es constitucional por una votación de 6, pero ahora al imprimir los efectos, sí creo que debemos advertir que se puede modificar esta condición de los efectos. Ya veremos para qué, ya veremos cómo, ya veremos si efectivamente nos obligan o no las votaciones a que hacía alusión el ministro Pérez Dayán, pero creo que son dos cosas que analíticamente sí podríamos diferenciar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Sí, desde luego, los resolutivos en amparo directo en revisión no pueden ser declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esa es parte de la argumentación del asunto con el que se llega, en todo caso, a la revocación de la sentencia que consideró en sus argumentos que era constitucional o era inconstitucional la norma.
Eso es una cuestión en la que lo que se está amparando o lo que se está otorgando el amparo es contra la sentencia, que bien decía usted, es el acto reclamado. Sin embargo, la argumentación gira en torno a la constitucionalidad de la norma, y respecto de la constitucionalidad de la norma se planteó la votación de que se dijera cada ministro si consideraba que la norma era constitucional. Había distintas razones, usted lo expresó como lo dice su proyecto, respecto de una interpretación conforme que pudiera salvar la constitucionalidad desde los puntos de vista planteados ahí. En ese sentido, la votación de los demás que consideraron que era constitucional fue por diversas y distintas razones, pero consideraron que era constitucional. Finalmente tenemos hasta en ese momento 6 votos que consideraron, por las razones que fueran, que el artículo es constitucional, siempre y cuando se argumentara lo que cada uno de los ministros determinara. Lo mismo, claro, no tiene ya relevancia si ustedes lo quieren ver, lo mismo quienes consideramos que era inconstitucional, llegamos a la conclusión de la inconstitucionalidad por distintas razones, las que yo di de competencia, las que fueran de convencionalidad o las que se justificaban en una restricción constitucional. Pero esas fueron las razones que llegaron a votar por la inconstitucionalidad. Es cierto, la cuestión de los efectos respecto del acervo probatorio, pues está condicionado, porque eso independientemente, y creo yo que independientemente que inclusive de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, se puede estudiar el acervo probatorio derivado o por lo menos condicionado a la figura del arraigo. Siendo constitucional o siendo inconstitucional, podría establecerse cuál o estudiarse cuál es el valor probatorio del acervo que está, pero eso sería la materia que correspondiera en todo caso al tribunal colegiado, que tengo entendido que ya el tribunal colegiado se pronunció al respecto, pero señor ministro Gutiérrez. Gracias, presidente. Yo solo pediría que se tomara cuenta de mi voto de la manera que yo considero correcta. Mi voto estaba a favor de la constitucionalidad sujeto a una condición. No dándose esa condición, el voto que emití fue en contra. Eso quedó muy claro en la votación. Entonces sería un voto en contra como lo emití en ese momento, por no haberse surtido la condición. Yo no tendría inconveniente en que se votara todo el proyecto en sus términos, como usted lo sugiere. Tampoco tendría inconveniente en que se votaran los efectos, pero mi voto, como fue emitido, estuvo sujeto a una condición que no se cumplió, por lo tanto sería un voto en contra. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo por eso voté por la constitucionalidad y dije que me reservaba en su momento para poder participar. A mí me parece que lo fundamental es lo que está mencionando ahora el ministro ponente. Es decir, él no está simplemente por la constitucionalidad del precepto como estamos en principio el resto de los que ahora somos mayoría. Él lo condiciona a una interpretación conforme. Esto técnicamente quiere decir que para él solo y en el único caso de que se acepte esa interpretación conforme, el artículo resulta constitucional. Por eso muchos estamos en un problema, y así lo traté de expresar moderadamente en mi intervención pasada, para poder definir esto. Porque si es así, y el ministro ponente sostiene la parte de convencionalidad, que entiendo es lo que está señalando, para de ahí llegar a la interpretación conforme, para que él pueda estar de acuerdo con la inconstitucionalidad, pues yo no podría en ningún caso estar de acuerdo con eso, porque así lo manifesté desde mi primera intervención. Yo sí creo que aquí hay un principio de jerarquía de normas en donde prima la norma constitucional, que es el transitorio. Consecuentemente, no es ni necesario ni válido acudir, desde mi punto de vista y respetando obviamente todos los que se han planteado, al ámbito convencional. Entonces, esto sí es muy importante, porque quizás lo que se está proponiendo es la forma de resolver esto. Si se pone a consideración el proyecto tal y como está, pues todos nos tendremos que pronunciar en función del proyecto tal y como está. Si la mayoría es favorable al proyecto, que pues honestamente lo veo difícil por los planteamientos que se han hecho, pues el proyecto quedará en sus términos. Si no,
se tendrá que desechar para que se retorne, porque si no, creo que de nueva cuenta estamos en un problema para dilucidar cuál podría ser la solución del asunto. Con todo respeto, pongo a la consideración del Pleno. Desde luego, señor ministro Franco, precisamente lo que usted dice, el señor ministro Gutiérrez dice, si voy bien, si no me corrige por favor, señor ministro, si yo considero que es constitucional, sí se interpreta de esta manera o se razona de esto, pero eso es aplicable a todos. El ministro Franco, por ejemplo, dice, es constitucional, sí se entiende en relación con las restricciones constitucionales, no como una interpretación conforme, pero eso todos y cada uno de los que van expresando su opinión tienen una forma de llegar a la conclusión de constitucionalidad que es propia de cada uno de ellos. Sin embargo, entiendo que el señor ministro Franco no votaría por la inconstitucionalidad a pesar de que se propusiera una forma distinta de llegar a la constitucionalidad, lo cual obligaría, como lo sugería la ministra Luna, a hacer un voto concurrente. Yo estaría por la constitucionalidad, diría en su caso el señor ministro Franco, pero por diversas razones. Yo considero que son otras y eso es lo que me lleva a mí a concluir la constitucionalidad. Y eso es precisamente lo que hace que cada uno de los votos que confluyen en una conclusión final tienen de común, aunque con distintos caminos argumentativos. Ahora, la otra postura es la que yo les proponía también. Si ustedes lo acuerdan y están conformes con ello, podríamos votar respecto del planteamiento del proyecto, como lo hace el ministro Gutiérrez, y estar o no conformes con el proyecto, no con la constitucionalidad de la norma, sino con la propuesta del proyecto, que entiendo se encamina argumentativamente por la interpretación conforme. El ministro Gutiérrez, sí. Gracias, presidente. Si me permite que se lea cómo voté. Sí, el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena expresó estar por la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, sí, solo sí se basa en la interpretación conforme planteada en el proyecto. Pero para efectos, dije para efectos de que se regrese al colegiado. No es trivial esa parte. ¿Por qué? Porque yo sí considero, como bien dice el ministro Cosío, que el colegiado todavía tiene que hacer cosas. Por eso no puedo hacer, por eso condiciono mi voto, precisamente para evitar que se diga que voté a favor y como consecuencia de votar a favor, los resolutivos tienen que reflejar esa consecuencia. Por lo tanto, ahí queda la sentencia y la sentencia del colegiado queda confirmada. Yo no puedo aceptar la confirmación que la sentencia quede confirmada. Es el efecto en el amparo directo con el cual yo me opongo. Por eso condicioné mi voto a que se regresara al colegiado para que el colegiado analizara con la interpretación conforme si se cumplieron o no se cumplieron los extremos del parámetro de control constitucional. Pero mi voto es en contra, porque no se dieron esos efectos y mi voto sería en contra. Yo, repito, no tendría inconveniente que se votara el proyecto en su totalidad y se desechara. Disculpe, ¿vota en contra de qué, señor ministro? ¿De que es constitucional o de que es inconstitucional o a favor o en contra del proyecto? Votaría por la inconstitucionalidad toda vez que no se surtieron los efectos. Bien. Señor ministro Cosío. Sí, yo insisto en la posición que planteaba hace un rato. ¿Por qué? Porque me parece que cuando el ministro Gutiérrez vota, está votando por la constitucionalidad a partir de una interpretación conforme que él encuentra y que es muy válida desde su punto de vista. La suma total de los votos cuando terminó la ronda de votación tenía 6 votos por la constitucionalidad. Creo, lo digo con mayor respeto, que el problema del ministro Gutiérrez no es tanto con la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de si su proyecto obtiene o no mayoría al final del día. Creo que su problema está en los efectos. Yo por eso insisto, si se diferencian los efectos, el ministro Gutiérrez y los compañeros que han votado por la constitucionalidad se pueden quedar muy cómodos en su posición diciendo, yo creo que es constitucional por A o por B o por C o por las razones que sean. Y el ministro Gutiérrez también puede decir, yo creo que es constitucional bajo esta interpretación conforme.
punto y aparte. Pasamos al tema de los efectos. ¿Qué consecuencias produce? Para los ministros 5 que han considerado que es constitucional, pues es constitucional y no hay mucho más que hacer en ese sentido. Para quienes consideramos que es inconstitucional, hay que devolver, que somos 5. Para el ministro Gutiérrez, hay que devolver. ¿Por qué? Porque también hay que hacer un análisis de la razonabilidad, etcétera, de lo que él considera. Entonces, creo que la diferencia que estamos teniendo, insisto, no es en la parte constitucional. La parte constitucional está decidida y tiene una votación de 6. Lo que estamos teniendo una diferencia es en cómo imprimimos los efectos. Por eso yo insisto en el punto, si separamos ambas cosas, creo que podría el ministro Gutiérrez sostener su voto de constitucional. Claro, yo estoy aquí nomás dando ideas, pero y cada quien aquí hace lo que quiere, pero en la parte final creo que podría votar cómodamente con su segundo punto resolutivo, con el cual por los demás, los que consideramos la inconstitucionalidad, tendríamos que votar por el segundo punto resolutivo, porque esa es la consecuencia natural de haber declarado la inconstitucionalidad. Ahí se suman 6 votos. Gracias, señor presidente. Sí, señora ministra Luna, pero desde luego, si así lo estamos votando, la primera votación que tomamos era si era constitucional o inconstitucional, y después íbamos a ver, fue cuando empezó esta discusión, y vamos a ver si el efecto era para devolverlo o no al colegiado. Por supuesto que se están separando estas dos votaciones. Primero, si se considera constitucional o inconstitucional, y luego veremos si se tiene que devolver para algo, ya sea que se considere constitucional o inconstitucional. Eso podría resultar de alguna manera secundario, porque pudieran analizarse las pruebas independientemente de la constitucionalidad de la norma, pudiera ser. Pero esa es una cuestión distinta. Aquí entendí que se votó la constitucionalidad de la norma solamente, no el efecto, ni si se debía devolver o no se debía devolver. Eso apenas lo íbamos a ver. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Nuevamente, nuestro análisis en el recurso de revisión es la constitucionalidad, convencionalidad, inconstitucionalidad o inconvencionalidad del 133 bis. Hay 6 votos con diferentes razones, pero hay 6 votos porque es constitucional, independientemente de las razones que se hayan dado. ¿Cuál es el efecto de una declaración de constitucionalidad? De una declaración de constitucionalidad es que el artículo queda tal cual. Ahora, ¿cuándo tendría que haberse dado un efecto? Si se hubiera declarado la inconstitucionalidad, porque entonces si la mayoría hubiera dicho es inconstitucional, entonces habría que analizar a lo mejor, como dijeron algunos, las pruebas, yo no lo comparto, pero algunos dijeron las pruebas a la luz de una determinación de inconstitucionalidad del precepto. Pero si el precepto es constitucional, ¿qué se va a analizar a la luz del arraigo? Por si las pruebas están analizadas en el proyecto por parte del tribunal colegiado y van a analizarse otra vez pruebas cuando las pruebas están analizadas y el artículo se declara constitucional, ¿a qué lo vamos a mandar? Esa es una primera pregunta. La otra es, vamos a pensar que todos votan por el efecto. Lo que nos importa primero es cuáles son los argumentos que van a regir el engrose. Y los argumentos que van a regir el engrose son los argumentos mayoritarios de quienes estamos votando por la constitucionalidad. Ahora, el ministro lo ha dicho muy claramente, él se inclina más por la inconstitucionalidad, porque si no lleva esas condiciones no está de acuerdo, pues entonces a lo mejor le conviene más votar por la inconstitucionalidad y ya, porque si no, ¿cómo va a salir el engrose? Con los argumentos minoritarios de él, cuando todos los que estamos en la mayoría o la mayoría no los compartimos, pues no puede salir un engrose con el argumento unitario. El engrose tiene que salir con los argumentos mayoritarios y puede quedar el argumento unitario como a mayor abundamiento o como voto concurrente, pero no puede ser el que rija las consideraciones del proyecto. Y si estamos diciendo que es constitucional, pues ¿a qué lo mandamos de que analicen pruebas si ya se dijo que es constitucional? Si se dijera es inconstitucional, bueno, pues con el argumento mayoritario analizarán las pruebas a la luz de la inconstitucionalidad del artículo. Entonces, por eso digo, yo siento que, con todo el respeto, que está más hacia la inconstitucionalidad que hacia la constitucionalidad. Entonces, solucionaría mucho el problema, a lo mejor votara por la inconstitucionalidad
constitucionalidad, y entonces ya quedamos 5 o 6 en el otro sentido y ya lo devuelven y revocan y todo con los argumentos que ustedes quieran, pero no con argumentos de constitucionalidad. Vamos a mandar a hacer algo que no tendría que hacer el tribunal colegiado. Y además, ¿cuáles son los argumentos que van a regir el engrose? Pues tienen que ser los mayoritarios, no el unitario. Gracias, señor presidente. Sí, le doy la palabra al señor ministro ponente, me lo pidió el señor ministro Silva, pero yo creo que sería conveniente que fuéramos a un receso a comentar, a reflexionar sobre esto, pero tiene usted la palabra. Gracias, ministro presidente. Si se votan los efectos, yo me quedaría con un voto concurrente en por qué es constitucional y a los resultados de los efectos. Lo único en lo cual yo condicioné mi voto es precisamente lo que dice el ministro Cosío, y lo ha expresado muy bien. Yo voto por la constitucionalidad y le doy unos efectos. Lo que quería evitar con mi voto es que me dijeran que dado que yo había votado a favor, ya no era necesario votar los efectos. Si vamos a votar los efectos, solucionamos esto muy rápido. Yo me quedo con un voto concurrente y votemos los efectos. Por supuesto, eso es lo que decíamos. Encantado. Íbamos a tratar los efectos. Después de haber superado la votación de la constitucionalidad o constitucionalidad, yo, por ejemplo, no coincido con la ministra Luna cuando señala que si se vota la constitucionalidad ya no tiene caso mandar los efectos al colegiado. Yo considero que pudiera ser, a pesar de que la norma sea constitucional, el arraigo de por sí podría afectar el acervo probatorio, pero esa es una cuestión que todavía no nos hemos pronunciado. En ese sentido, la votación de los efectos, como bien dice, sería por separado, y si los efectos llegan a esa conclusión, el voto de usted en el sentido de que se trata de una constitucionalidad siempre y cuando se interprete la norma así, pues quedaría como un voto concurrente y se engrosaría conforme a la mayoría. Absolutamente de acuerdo, presidente. Vamos al receso. Pero vamos, sí, vamos a un receso que les anuncié para comentar. Con gusto en saludarle, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. La Sala Superior del Tribunal Electoral eligió al magistrado Constancio Carrasco Daza como nuevo presidente del Tribunal Electoral en sustitución del magistrado Alejandro Luna Ramos, quien concluye su encargo el próximo